Viene Román Sendoya, no sé si está ya con nosotros. ¿Y si tenemos imágenes de lo que está pasando en la marcha? Que se habían ido de la concentración en peruanidad rumbo al Jurado Nacional de Elecciones. A ver, por favor, si me las pueden poner. Es en vivo. Es... Ahí por si acaso minimizado para saber si es que en algún momento pasan o algo. Pero le quiero dar la bienvenida ahora sí al periodista español Román Sendoya. Bienvenido. Hola, yo me he encantado de estar contigo otra vez aquí. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es que confirmes si eres o no asesor político de Keiko. No, yo soy amigo de Keiko, pero no soy asesor ni en nómina ni en estructurado. Y no, yo llevo 30 años y mi amigo, y no solo de... Los amigos hablamos de todo. Ahora hay mucho que hablar de campaña, pero también hablamos de las hijas, hablamos del divorcio, en su día hablamos del noviazgo. Yo conocí a Mar mucho antes de que se casaran y los amigos hablamos de todo. A mí a veces me pregunta, pero yo no me reúno con Miki, con Lucho, no. Ahí hablo con Keiko de vez en cuando. O sea, eres amigo de Keiko de años, de mucho tiempo. Yo le conocí en Palacio. Yo es que cuando vine a este país, vine con Telefónica en el año 96. Entonces Telefónica estaba en la privatización de... Bueno, se acababa de hacer TDP, yo vine un año y medio después. Porque había muchos líos de comunicación, de cómo se entendía la privatización, de lo que se trabajaba de Telefónica. Había una relación entre la compañía y la presidencia de la República. Entonces yo tenía 31 años y Keiko tenía 20. Y éramos dos... Ok, no sabía eso. Digamos dos chavales, por eso. O sea, yo le conozco de... Okay. Y cuando me dijo que se iba a casar, me fui a Nueva York a conocer a Marc antes de que se casaran. O sea, te quiero decir que es una relación de amigos. Y en Navidad con Sachi, en Barcelona, tal. O sea, pero es una relación, no es... Claro. Lo que pasa es que es verdad que yo, tú sabes, me dedico al asesoramiento político, he dirigido campañas en España con el Partido Popular, etcétera. Bueno, algo sé de campaña, pero yo no formo parte de ningún equipo de campaña, ni me reúno, ni nada. De vez en cuando opino de qué está pasando, qué no está pasando, etcétera. Pero yo no formo parte, ni tengo contrato, ni nada. No estás en la estructura. No. Yo soy... Vale, un amigo especialista en este tema, pero sí. Un amigo, O sea, hay semanas que no la veo, Y está por ahí, no sé ni dónde está, porque ya está muy volcada en la campaña. ¿Te pide, o sea, digamos, en el último mes o 2 meses te ha pedido una opinión frente a cómo debería actuar? Sí, me ha pedido cómo opinaba y me ha pedido opinión sobre los debates, qué opino y cómo... Pero yo opino y luego ejecutan los que ejecuten. ¿Fue tu idea que ella le lanzara el anzuelo a López Aliaga? En esa idea a mí me pareció bien cuando la presentaron. Me pareció que era importante hacer eso. ¿Pero vino de ti o no? Bueno, sí vino de ti. Podía ser una cosa que se podía hacer. Okay. Para evitar, además, una cosa que sigo sin entender, que es el conflicto permanente de Rafael López Aliaga. ¿Sabías que López Aliaga no lo iba a tomar? De repente, porque hay gente que ha dicho que lo hizo con una intención de que sabía que lo iba a rechazar. No. Y que ella quedaba como la moderada. No, vamos, es más, yo lo podía aceptar. Es más, me sorprendió que no lo aceptara. O sea, ¿tú crees que le debió decir, sí, vamos para adelante? No, es decir, bueno, sí, ojalá. O sea, en lugar de... Tampoco se tenían que casar allí, en directo, no sé cómo decírtelo, ¿no? Pero... en las entrevistas posteriores, cuando decía en el pisado el polito, el abrazo de la osa y todas estas cosas que dijo Rafael, a mí me parecieron un error. Porque ante la gente, es verdad que los enemigos del país, y creo que siguen ahí, son otros. Sobre todo ahora, ¿no? Bueno, por eso te digo que creo que son otros, ¿no? O sea que... Hay algo que genera un poco de... No sé qué es la palabra para no decir algo que no corresponde, tal vez, pero... Sí que irrita a alguna gente, que es esta postura que se percibe demasiado condescendiente, contemplativa de Keiko frente a la autoridad electoral. ¿Tú le has sugerido que tenga esta cuestión de respeto y de que va a respetar lo que diga el jurado y el OMPE cuando no han actuado nunca con ella de manera correcta? Vamos a ver, yo para mí es una norma fundamental, ¿no? Aquí y en todas partes, ¿no? Es decir, la ley es la ley y los políticos, si no les gusta la ley, los tienen que cambiarlas, pero los políticos tienen que respetar la ley. Es que si no, el caos es infinito. O sea, tú y yo, que no somos políticos, nos podemos manifestar, declararnos insumisos ante una ley que nos parezca injusta,
Pero si tú eres congresista y tienes un partido y vas a tener un Senado, vas a tener una responsabilidad, toda aquella ley que no te guste, cámbiala, pero tienes la posibilidad. Es más, el pueblo para eso, tú te presentas a las elecciones, que para mí me parece un acto sagrado, el ser candidato, ¿eh? Lo que pasa es que es un compromiso sagrado, que tú ante tus conciudadanos adquieres de representación, que me parece una responsabilidad brutal. Es decir, que gente que no te conoce, que te ha visto hablar o lo que sea, deposita en ti para 5 años, te delega todo lo que le afecta en su vida de ordenación, ordenamiento, legislación, usos y costumbres que regule el Estado. O sea, es que a mí me parece, la gente el voto lo frivoliza, y para mí el voto me parece una de las cosas más sagradas del mundo. Sí, por supuesto que lo es. Y entonces, y ese voto te sirve hacer leyes y modificar leyes, cambiar leyes, proponer otras leyes, derogar leyes. La obligación del político es la estructuración del Estado, mediante usos y normas, que además para nosotros los ciudadanos suelen ser de obligatorio cumplimiento. Y si nos las saltamos, o te ponen una multa, si es tráfico, o te meten en la cárcel, o te pueden pasar muchas cosas, una sanción administrativa, ¿no? La obligación de lo político es que lo político se respete. Hemos visto que ha pasado esto, pero también pasó en el 2021. Se han perdido 5 años sin hacer nada para que no pasara esto. Le decía ahora a Wilmar al salir, le digo, has dicho que a tus 55 años es la primera vez en tu vida que vives unas elecciones de fraude. Y yo, coño, las del 21 pasó lo mismo. No, claro. Me dice, sí, ha sido un error. Creo que se refiere a esto. No. O sea, y dice, bueno, sí, pero las listas 900 iguales, sí. Se hicieron como se hicieron. Es más, hay sentencia a la OMPE para que le entregara a Fuerza Popular. Sí. ¿Y por qué no las ha entregado? Por eso no entiendo por qué no la veo más molesta. Pero exige, y además cuando les dijeron que Fuerza Popular tenía, que a mí me hizo mucha gracia, cuando la OMPE dice que pongan no sé cuántos millones de soles o de dólares, no sé lo que les dijo, para que les hagamos la digitalización de las actas. Sí, era como 18 millones. Sí, y entonces yo decía, pero vamos a ver, que el condenado es la OMPE. O sea, vea, si usted no las quiere digitalizar, sí, me da usted los originales. Sí. Pero que está condenado usted, ¿no? Okay. No la condena que decir que tenga que pagar yo. Entonces, eso se va. Pero fíjate que la OMPE, además, yo creo que ha querido retrasar la entrega de esas actas, porque era justo antes de la campaña, prácticamente, porque se podía haber hecho una denuncia previa a la OMPE de sus malas prácticas si se hubiera dispuesto de esos instrumentos que son las actas antes de que empezara la campaña. Pero yo insisto, yo soy absolutamente respetuoso, pero aquí en España, mira, con los temas de terrorismo, yo soy víctima de terrorismo, como sabes, de ETA, etcétera, me tengo que comer muchos sapos, pero yo sí creo que los jurados y... Claro, ¿cuál es la reforma más urgente que tiene este país cuando empiece el nuevo Congreso y Senado? Pues cambiar la justicia y cambiar la fiscalía. Porque cuando la vemos declarar en esta hora de inmensa incertidumbre y dramatismo también ya, diera la impresión de que ella considera que han habido una que otra irregularidad, pero nada serio, nada que altere seriamente la cuestión y que no toma una postura tajante frente a la rendición de cuentas que debería tener la autoridad. Bueno, ella pidió que se haga la auditoría. Y que además antes de las elecciones ya dijo un día que por lo menos esta vez el Jurado Nacional de Elecciones estaba completo, porque yo pregunté qué es eso que esté completo y yo no sabía que en 2021 no estaba completo, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, pues hombre, que un jurado no esté completo tiene su cosa, ¿eh? Bueno, también hemos vivido otra cosa muy rara, que hemos celebrado la primera vuelta con un gobierno que no tenía ninguna validación por el Congreso, porque no habían sido sometidos todavía a su aceptación. Nunca había pasado eso en Perú. Eso sí que no había pasado. ¿El gabinete te refieres? Sí, sí, claro. Si decide proclamar el jurado la próxima semana, como es posible que pase, ¿tú consideras que ella debería aceptar? Sí. ¿Esa proclamación de resultados? Sí. Y con los que proclame. Que a mí me gustaría que todavía... A mí me gustaría mucho, y lo digo en serio, que estuviera López Aliaga y Keiko en la segunda vuelta. Y además, quedando todavía, esta mañana estoy mirando en la página de la OMPE, todavía hay 300.000 votos de Lima que podrían cambiar la cosa. Yo espero que sí. Se ha reducido a 24.000 y tantos. Por eso te digo. O sea, vamos a ver. Sí, y ahora eso sí. Yo creo que además, y eso estoy echando en falta a los partidos políticos, a todos, en esta situación de incertidumbre en el que se cuestiona cómo va a ser de legítima la segunda vuelta, hay que hacer propuestas muy sencillas de garantía democrática que se pueden hacer y que no son complejas. Vimos lo que pasó en la segunda vuelta con Noboa y Luisa González en Ecuador. Yo ahí sí estuve, entre la primera y la segunda vuelta.
y estuve con Novoa, ¿no? Lo primero es que, visto el desastre de la chapuza de la empresa de logística y no logística, bueno, el ejército está para montar las mesas, para desmontar las mesas, para que no falle nadie, porque son los garantes de la soberanía nacional. Y el voto es la máxima experiencia ciudadana de la soberanía nacional. Entonces, ¿qué mejor que se encargan las Fuerzas Armadas, que son muy hábiles en temas de logística, de montar y desmontar las mesas, y ya que van a montar y desmontar las mesas, que supervisen que no hay vicios en el conteo? 2, que la Fiscalía Especial se distribuya por todo el país para que en tiempo real se puedan poner denuncias respecto a las irregularidades que se detecten. 3, que me parece fundamental. El Jurado Nacional de Elecciones tiene como 20.000 o 25.000 personas contratadas que cuestan un pastizal a los peruanos. Sí. Se debería de hacer público el censo de quiénes son y qué mesas tienen asignadas para que los personeros de los partidos en litigio puedan controlar y denunciar si el Jurado Nacional de Elecciones ha hecho la debida vigilancia a través de las personas contratadas. Se está cuestionando eso, ¿sabes? No, por eso, pero si te estoy... Y 4, que lo acaba de decir Wilmar, pero vamos, yo lo dije antes de ayer en una entrevista. Vamos a ver, ya que el voto es obligatorio en Perú, que eso es una cosa que en otros países, en España no es obligatorio, ni en Estados Unidos, pero aquí es obligatorio. La OMP tenía que hacer público qué mesas y qué número de actas corresponde a cada mesa, con un número asignado, que es el máximo de votos, es decir, la totalidad de los votos, porque ya que el voto es obligatorio, que corresponderían a esa mesa y a esa acta. Así, luego, 20 no van a votar, pues serán 180, habrá 160. Pero lo que no puede ser, que una mesa que teóricamente iba a haber 180 aparezcan 210 votos. Claro. No, por eso, pero si es, o sea, cuando lo ha dicho Wilmar, eso yo ya lo propuse hace 3 días. Que hay cosas que desafían lo estadístico. Bueno, pues eso, pero lo que te decía es que de cara a la segunda vuelta, esa que decías, yo creo que se debe celebrar, no me parece mal que sí haya que retrasarla del 7 de junio al 15 de junio, lo que sea, para que se puedan dirimir. Me parece que hay margen de maniobra para que se pueda cambiar, pero yo creo que sí, y hay que ser muy exigente, hay que ser muy claro, hay muchas interpretaciones y hay que confiar en la justicia. Ahora, dejando de lado el tema de irregularidades o de fraude o de legitimidad democrática, centrándonos en los candidatos en sí como si no hubiera pasado nada del otro. De los candidatos de derecha, ¿Keiko te parece la mejor opción? Sí. ¿Por qué? Me parece la nueva Keiko que se presenta en esta elección, que ha sufrido una evolución política y que lleva toda la vida trabajando. No, de vaga no tiene nada. O sea, ¿De qué? De vaga. De vaga. Esa frase de Keiko es vaga. Bueno, Keiko lleva haciendo un trabajo que es un éxito en el Perú porque tiene el partido más grande y más estructurado del país. Si Keiko ha hecho eso, no haciendo nada, tumbada en la cama, como se ponga a trabajar de presidenta, vamos, puede convertir al país en la primera nación del mundo, ¿no? Porque eso, si es vaga, que no lo es, evidentemente no lo es. En los planteamientos ideológicos de Keiko, que son de centro derecha, a mí me gustan mucho más. Es más, yo en España me siento perfectamente identificado, como sabes, con el Partido Popular y no con Vox, que es una derecha. Ahora. Vamos a ver, a mí me parecía que la idea de que en España hubiera una derecha a la derecha del Partido Popular, una derecha a la derecha del Partido Popular, me parece imprescindible. Como hay una izquierda a la izquierda del Partido Socialista. Luego, cuando se producen y se ejecutan esas cosas, ha podido salir bien, mal o medio pensionista. Hoy la crisis interna con todas las expulsiones y cambios es muy grave lo que está pasando con Vox. Lo dices por los cuestionamientos de corrupción dentro de la organización del partido, el que hayan echado a fundadores, y lo que era una idea de una manera pues ha derivado a otra. Igual que era un desastre el Partido Popular cuando estaba Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, que ese es en el tiempo en el que surge esa necesidad de que haya un anclaje ideológico, ¿no? Yo sí creo que es bueno en el Perú que haya un partido de centro-derecha y que haya un partido de derecha-derecha. Creo que es bueno como oferta política. Igual que hubiera un partido de centro-izquierda, no, disfrazados de centro a las izquierdas, y luego ya como hasta moderaditos los comunistas de la extrema izquierda, porque aquí alguien el GPS lo tiene desajustado, ¿no?, para poner posiciones, ¿no? Sería bueno, pero a mí me parece que Keiko está preparada, está formada, lleva muchos años trabajando en ello, tiene experiencia política, porque la política es política. La gestión lo hacen los que la ejecutan, pero la política se basa en decisiones políticas, no de gestión.
Eso es muy cierto. Acá lo hemos dicho una serie. Hay gente que confunde empresas. Sí, no, es que no tiene nada que ver. Que no y hay es gente que demanda política. que venga un empresario a dirigir. Pues no, pues si tiene que tomar decisiones políticas. Igual que venga el empresario a ser primer ministro. Porque tiene que ejecutar un presupuesto, tiene que ejecutar. Pero la política se basa en decisiones políticas. Y para eso hacen falta políticos. Ok. Entonces, Keiko la ves. Política formada. Los últimos 5 años la cambiaron. Sí, mira, hay una cosa que yo cuento, no hay universidad en el mundo en la que te puedas apuntar para sufrir el proceso de transformación de Keiko, ¿no? Es decir, que te metan injustamente en la cárcel 498 días, que te pierdas la adolescencia de tus hijas, que mientras estás ahí dentro muere tu madre, luego te divorcias, al salir muere tu padre. La experiencia esa es muy dura y muy traumática. Y es verdad que Keiko Fujimori en este periodo de estos años, y que fueron muy duros cuando estaba en la cárcel. Yo con Sachi mantenía una relación constante porque además Sachi le tocó jugar un papel muy complicado de ser no madre pero tía, pero cuando tus hijas encima están en una rebeldía adolescente complicada, ha sido muy duro. Y yo creo que de eso o te destruye, porque es muy posible, o te destruye o no lo aguantas, la posibilidad, como pasó lamentablemente con el presidente García, o te crece, te ensancha, te cambia. Y Keiko en ese sentido está cambiada. ¿No te parece que Keiko en algunas posturas es muy tibia? No. ¿En nada te parece que es tibia? No. Es decir, tiene posiciones... Bueno, por ejemplo, cuando habló del aborto, además en discrepancia con su hija, bueno, pues son posiciones... Y cuando va a Chile y habla de que Bachelet era de las mil pero maravillas mira, y la apoyaría. no, lo que pasa es que puso una frase que era condicionante. Tú cuando vas a un país tienes que respetar la soberanía del otro país. Bueno, pero sí, hay maneras de respetar y no decir... ella dijo, lo dijo, lo que pasa es que muy hábilmente fue recortada la frase, si el presidente de Chile la apoya. A las 48 horas el presidente no la apoyó. Y se acabó el apoyo. Sí. Es decir, tú tampoco puedes hacer injerencias, tú no sabes las relaciones que han podido tener Kass, que no es sospechoso de tener relaciones con Bachelet, ¿no? Sí. Te preguntan, ¿es usted una mujer? Bueno, pues bien, me parece bien. Ahora, si el presidente de Chile la apoya, si no la apoya el presidente de Chile, pues no la apoyas. No, pero no dijo solo eso, habló de su gestión y de su trayectoria. Pero el postureo político... Yo creo que fue un error. En las tomas de posesión, en los países cuando se va por ahí se dicen muchas tonterías. Ahora, por el lado de López Aliaga, como te dije, dejando de lado las irregularidades que ha habido, yo creo que ha habido errores que a él le han costado legítimamente votos, un liderazgo que él tenía. ¿Cuáles son para ti los errores que más le han costado a López Aliaga en la campaña? El primero, la vacancia de Gerí. ¿Censurar a Gerí? Sí. Okay. Me parece un error garrafal. Probablemente no midió las consecuencias de esa vacancia, aunque algunos se las dijeron, que era que entrara Balcázar. Es decir, que tengamos hoy un presidente... Yo se lo dije y estaba sentado acá mientras ocurría la votación en vivo. Claro, pero es que era una obviedad, sí, ¿no? A mí me pareció muy torpe. Él fue muy torpe. Y además recibió mensajes por directo, indirecto, la hamburguesa, la no hamburguesa. Le llegaron mensajes por muchos sitios. Luego, a partir de ahí, en el momento que yo creo que la gente dijo, ¿cómo has hecho esto? Su reacción personal, creo que fue muy equivocada. Porque empezó a disparar contra todo el mundo. O sea, desde el callejero de Lima de avenidas y calles con nombres y apellidos que tienen D e I en el apellido, que empezó a disparar contra empresarios, contra todo el mundo y contra todos los demás. Convirtió el país en una cosa que no era y que no le tocaba a él convertirla, ¿no? Es decir, todo ha sido corrupto en los últimos 30 años, desde el fujimorismo aprista, mezcló todo. Metió todo en la coctelera y se quedó él solo. Y a partir de ahí, en esa soledad, tuvo muchas posiciones muy contradictorias. Y luego, yo creo que que no escucha, que creo que es una cosa que le pasa, que no escucha, porque hay meteduras de pata políticas que él ya lleva desde el 2011 haciendo política, ¿no? Tú no puedes decir que en los cuarteles hacen estupideces. A los militares les parece que les has agredido, pero es que el militar es el militar, más su familia, más los reservistas, es un montón de votos. Has estado haciendo una política de alcalde en Lima, ¿no? Y en política hay una cosa que hay que saber, que nunca se te vota por lo que has hecho, se te vota por lo que dices que vas a hacer. La ventaja que tiene el haber hecho es que te da un plus de credibilidad sobre las promesas infinitas de todos los demás. Oiga, si yo les dije que les voy a traer agua,
créanme cuando les diga que les voy a hacer esto. Pero si tú a todos esos gentes les dices, he dejado la alcaldía, pero además la capital me la llevo a Junín y me voy a dedicar a poner el agua igual en otros sitios, hay una sensación de frustración en esa gente que dice, nos ha dejado. Y claro, pensar que porque les llevaste agua una vez ya te van a votar siempre es un error, ¿eh? Es un tema político. O sea, frases, mucho insulto. Mucho La censura fue el 7 de febrero, sí. Que es relativamente reciente, ¿no? Sí, ha habido mucho insulto y yo creo que me ha sorprendido mucha mentira y descalificación. Ha habido mucha mentira. Ha dicho cosas que son falsas. Y que luego decía, yo sé. No, tú no sabes. No sabes porque no es verdad. No puedes saber una cosa que no es verdad. Y le ha pasado. Sea, ¿te acuerdas más o menos de Pues, por ejemplo, dijo que el programa electoral y la campaña Kiko lo habíamos hecho Vladimiro Montesinos y yo. Yo no he visto en mi vida a Vladimiro Montesinos nunca, jamás. Jamás. No hablo con él, no lo he visto físicamente nunca, ni cuando iba de vez en cuando a Palacio en la época del presidente Fujimori. Jamás he visto en mi vida a Vladimiro Montesinos. Decir eso, yo sé que es mentira. Y él también. Él también. ¿A qué viene? Es decir, ¿por qué estas acusaciones falsas? Mira, lo que está pasando ahora con el fraude, ¿no? ¿Qué dijo el lunes por la mañana cuando el fraude? ¿El lunes 13? Sí, el lunes 13. Sí, cuando empezó a salir el lunes 13. Dijo que Keiko Fujimori con la mafia caviar eran los que habían organizado el fraude. ¿Tú te crees que Keiko Fujimori con la mafia? Como cuando dijo la repartija del gobierno de Balcázar. Esto lo han hecho los de la repartija. Fíjate si en la repartija sí estaba Acuña. Ahí acertó, pero metió a todos. ¿Y qué le ha pasado a Acuña? No ha pasado ni la valla. Porque en política las cosas se pagan. Mira, y hay una cosa del acta 20.200 y pico, que es una de las que ha puesto de ejemplo Rafael, en la que decía, esto en la lógica política no puede ser. Y yo, sí, en la lógica política puede ser. ¿Por qué? Porque tú llevas una lista con militares de mucho prestigio en el Senado, Giambetti. Tú has dicho que en los cuarteles lo que hacen es estupideces. Yo conozco gente que iba a votar a Rafael que a él no le ha votado, pero sí ha votado al almirante. Él al principio tenía, y era lógico y legítimo, intentaba heredar el fujimorismo con personajes como Lourdes Alcorta, como Absalón, etcétera. Lleva en la lista gente que ha sido fujimorista. Claro, cuando tú el 5 de abril pones un tuit sobre el golpe del aniversario del golpe, como el que puso Rafael, que dolió a mucha gente fujimorista, incluida en sus listas, pues llega el día de la votación y dices, a Rafael no le voto, pero le voto al Congreso y le voto al Senado. Entonces, dice, no, es que hay 3 y 20, 30 y tantos, y digo, ya, se llama voto cruzado. Se llama voto cruzado. Eso no es una lógica de fraude, es una lógica de política. Entonces, yo creo que ha habido muchos errores que se podían haber evitado. Y que si en la campaña se hubiera centrado en un proyecto país, en lugar de descalificar la historia de este país desde el principio hasta ahora, convirtiéndose en el único que debe ser santo, bueno y decente y honesto y el único de todos los demás del país, sí, es una porquería. Yo estoy seguro de que hoy no había ninguna duda de quién estaba en segunda vuelta. Ninguna. Interesante, porque ese ejemplo específico no lo he escuchado. He escuchado otros y acá seguimos el día a día, ¿no? Pero yo sí creo que también le ha pasado factura ser innecesariamente ofensivo con gente cuando no lo ameritaba. Y yo creo que Rafael ha confundido ser claro en sus convicciones con insultar a gratis. Sí, claro, pero además, fíjate, hay una cosa mía. Yo me eduqué en un colegio de Opus Dei, mi familia, mi padre y mi madre, mi padre falleció hace muchos años, pero son de la obra. No sabía eso. Sí, y además los fundadores del colegio donde yo estudié, mis padres. Y mi casa está llena de ingenieros industriales, además por la Universidad de Navarra. O sea, tú a Rafael lo conoces. De antes. Sí, okay, entonces y conoce, o sea, yo de verdad que lo tenía en estima. En esta campaña he empezado a perderle cierta estima, ¿no? Por cosas que ha dicho y por cosas que ha hecho, pero yo lo tenía en estima. Rafael ha conocido a mi mujer en Madrid, para que te hagas una idea, ¿no? Entonces, yo no entiendo, o sea, en la moral que me han educado, en los principios y valores que me han educado, se han dicho frases que no coinciden con lo que nos han enseñado.
se hubiera podido evitar. Totalmente. Y eso a ti te dice que no Eso está asesorado o que no escucha. Yo creo que no se ha dejado asesorar y no escucha, porque gente de su alrededor sé que le han dicho cosas. Pero yo no sé cuál es su ímpetu, su percepción, su pálpito para hacer esas cosas, porque eran cosas que son gratuitas. O sea, es que no te aportan. Sí. Y si, digamos, proclaman, va Sánchez con Keiko, digamos, yo no confío en la autoridad electoral, yo creo que se la van a volver a hacer. Pero digamos hipotéticamente que gane. Y si le pusiéramos esas condiciones que son muy democráticas, que además yo creo que los dos contendientes, Keiko obviamente parece que va a estar, ¿no? Porque tenían otra solución, ¿no? Sí, porque Keiko ha quedado la segunda. El que ha ganado es el señor blanco nulo viciado. Sí. Claro. Sí, entonces, en ese caso, si gana, sí, digamos, a la cuarta, ¿tú crees que reúne todo lo necesario para ser un gobierno exitoso de 5 años? Exitoso, y además tiene muy claro, porque Keiko no se iba a presentar. Es verdad que no se iba a presentar. Es verdad. Y eso lo digo como amigo. De varias cenas, y además no en Perú, en España, que no se presentaba. El proceso de reflexión fue muy grande y muy condicionado porque si Keiko no se presentaba, el voto de Fuerza Popular bajaba muchísimo y además no iba a Porqui. A mí me llamó mucho la atención porque una de las cosas que hay que mirar cuando vas a tomar ese tipo de decisiones es qué pasa con tu obra de 20 años, ¿no? Y a mí me llamó la atención porque decían, si no va a Keiko, ¿a quién votaría usted? A Vizcarra. En muchos sitios, a Vizcarra. Qué raro eso, ¿no? No, bueno, dentro de la selva, el centro, etcétera, la imagen que tienen de Vizcarra es obviamente equivocada. En la percepción que tengo yo de Vizcarra es lo peor. Pero no, este dato es objetivo, ¿no? Es decir, porque yo, que llevo toda la vida haciendo campañas electorales y campañas para grandes compañías de posicionamiento, yo sí creo en las encuestas, con sus defectos y sus virtudes, pero yo sí creo en las encuestas. Ya. Y entonces las encuestas te van marcando pautas y tendencias, ¿no? Keiko tiene muy claro que este país necesita una serie de reformas importantísimas y además para algunas tiene mucha legitimidad, como la de la justicia y los fiscales. Pero eso no lo puede hacer un partido, eso lo tienes que hacer con mucha más gente, porque es un poder del Estado. Y es una tarea que hay que empezar, si se coge el poder el 28 de julio, el 29, porque eso lleva tiempo y hay que hacerlo muy bien. Sí. Y sorpresa de... Nunca se le había ido aquí con una campaña decir, oiga, las becas 18 Humala, como estaban bien, pues hay que ponerlas. Pues vale, las hizo Humala, pues ¿y qué? ¿Funciona? ¿Valen? Sí, pues adelante. Esa disposición, esa forma de entender ahora la política de Keiko me parece muy interesante y muy importante para este momento de país que con la primera vuelta fraudulenta o no fraudulenta sí hemos conseguido una gran cosa para el Perú. Ya no tenemos un congreso de 14 bancadas. Ya todos los días no pueden vacar al presidente. Porque la suma de Fuerza Popular y Renovación Popular en el Senado es prácticamente la mayoría y son una mayoría de bloqueo que eso te da una estabilidad país que no hemos tenido en la última legislatura. Sí, para reformas económicas también. Sí, para... No, pero, o sea, vamos a ver. Mira, uno de los éxitos de la campaña de Keiko, porque ha habido 4 generales compitiendo también en la campaña, ¿no? Es una demanda social que la sabemos todos, el orden, la seguridad. Mientras todos los generales han presentado el orden como un fin, o sea, su campaña que es el orden, ya exageradamente el orden fue la de William, estado de guerra, estado de tal, bueno, ya. La campaña de Keiko es que el orden es la condición necesaria para poder hacer un desarrollo económico, unas reformas económicas, una mejora escolar, una mejora de sanidad. Porque sin orden no se puede hacer eso. Pero el orden no es el fin, es el motivo por el que crecer el país. Claro, sin eso no hay nada. Sin eso no hay nada. Y además, si fuera esa segunda vuelta con Sánchez, también nos vamos a enfrentar a una segunda vuelta que no ha existido nunca. En esta segunda vuelta, gracias a la sinceridad de Sánchez y los que lleva alrededor, que hay que ver qué selección de personal más original está haciendo, no es un debate de derecha e izquierda, es un debate de sistema antisistema, un debate de Perú versus modelo Venezuela. Ya han dicho, van a cambiar la Constitución, van a nacionalizar minas, van a nacionalizar el agro, van a nacionalizar los medios de comunicación, van a declarar la guerra a Chile, van a prohibir la Iglesia Católica y además quieren hacer un comando para secuestrar al rey de España. Bien. O sea, yo me tengo que ir.
Bueno, no, nos tenemos que quedar y votar. No, digo. Sí, bueno, pero somos ya. Yo soy católico, practicante, no, por eso tú. programa. No, por eso. Bueno, vamos, por supuesto. Entonces, ¿pero qué es eso? Es que no es un debate de derecha e izquierda. Es, así como en la primera vuelta tú votas por el que quieres o la que quieres, en esta segunda vuelta se vota, como en casi todas, contra lo que no quieres. De acuerdo. No es la que no quieres o el que no quieres, no. Ahora hay dos modelos que se están enfrentando como muy sinceramente. El Perú, que necesita reformas, o el no Perú. Y ahí no hay izquierdas y derechas. Sí, válido. Y hay que pensar qué es lo que no quiero. Y entonces nadie, como pasó con Castillo, que la vacuna está funcionando, nadie se puede ir a la playa porque total es la China. No. Por una hora de tu vida es que te estás jugando todo tu futuro. Correcto. Gracias por estar acá. No, gracias por invitarme. Bien, con nosotros Román Sendoya, 8:32.